Bienvenidos a Conquista Académica, un podcast para estudiantes universitarios que quieren recuperar el control de su tiempo, aprender a organizarse, a rendir con seguridad y a probar todo lo que se proponen sin dejar su vida personal de lado y sin sufrir tanto estrés. Bueno, estamos grabando, entonces comenzamos un nuevo episodio de Conquista Académica Podcast. En esta ocasión nos acompaña Petra. Ella es estudiante de Ingeniería Química y hoy nos va a estar compartiendo su experiencia dentro del Protocolo 3, los resultados que consiguió y principalmente el proceso de transformación que le permitió llegar a esos resultados. Bienvenida Petra, muy buenos días, muchas gracias por tu tiempo y por animarte. ¿Cómo estás? Bien, entusiasmada. Qué Contenta de bueno, estar qué bueno. acá y de poder estar haciendo esto y nada, estoy hasta nerviosa, te digo. Bueno, yo también estoy ahí con expectativa súper alta. Hacía mucho que veníamos ahí coordinando para poder grabar, entre que las vacaciones, la cursada, bueno, la vida misma, ¿no? Por Sí, ahí se va sí. complicando, pero llegó el día, Nos así que pudimos también yo encontrar. tal cual, con mucha expectativa. Bueno, Petra, me gustaría que antes que nada podamos presentarte, puedas presentarte, contarlo por ahí a la persona que está del otro lado, quién sos, bueno, ya recién dije la carrera, pero de vuelta si te animás a contar en qué facultad estudiás, en qué etapa de la carrera estás, lo que te animes. Bien, bueno, me presento, yo soy Petra, estoy estudiando Ingeniería Química en la Universidad Nacional del Litoral, en Santa Fe. Actualmente estoy haciendo materias de tercero y creo que también de quinto. Estoy así como que haciendo un popurrí de cosas. Nada, tengo actualización de plan de estudio, tengo que sacar las materias que más me homologuen en el nuevo, así que estamos a full con eso. Actualmente estoy haciendo lo que es transferencia de cantidad de movimientos y operaciones, principios de la biotecnología y probabilidad y estadística. Materias pesadísimas, larguísimas, pero con toda la confianza de que se va a poder, que es una confianza que cuando yo entré no había, no había ningún tipo de confianza. Recién ahora, después de 3 meses, dije, sí puedo con estas tres materias, que son materias tanto pesadas en cursado como pesadas en material, y dije, sí puedo. Que no Bueno, es se poco, puede. que no es poco. No, 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 y fíjate en materias también, o sea, sacando probabilidad estadística que está como considerada dentro de una de las materias básicas, si no me equivoco. Después el resto de las materias ya son no solo materias específicas de tu especialidad, sino materias ya de la recta final de la carrera, ¿no? O sea, que sabemos que empiezan a tornar otro tipo de complejidad, porque ya es, bueno, Sí. toda la teoría, las bases teóricas y todo lo que trabajaste en las materias del ciclo básico, análisis matemático, física, química general, química orgánica, química inorgánica que tienen ustedes, ya es todo ese popurrí de conocimientos aplicado, ¿no? Todos juntos aplicados a situaciones prácticas ya del ámbito profesional, o sea, es como todo el conocimiento con mayor complejidad y con mayores requerimientos. Pero, a ver, nosotras ya vamos a profundizar un poco más sobre esto, pero en base a lo que hemos trabajado sabemos que no hay materias imposibles, solo se trata de saber identificar cuáles son las complejidades y los requerimientos y en función de eso diseñar toda una estructura de estudio que te permita comerte la materia, ¿sí? Poder Exactamente, sí. incorporarla. Así que bueno, ya estás pisando en la recta final de la carrera. Arranquemos por, si te parece, el preproceso, ¿no? Vos entraste al programa en 2025, aproximadamente en octubre, si mal no recuerdo, ¿no? Septiembre, octubre, por ahí. Noviembre, Un casi poco más. pisando diciembre, sí. Bien, bien, bien. O sea, ya sobre final de año. Sobre Eh, final de año, sí. bien, 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 perfecto. Contanos cómo era tu situación en ese momento antes de encarar todo este proceso de trabajo. O sea, cómo venía siendo tu avance en la carrera, qué dificultades venías teniendo a la hora de estudiar, a la hora de rendir, a la hora de sostener la cursada. Contanos un poco qué es lo que te motivó eh, a buscar ayuda, a entrar al programa. A ver, la realidad es que yo venía completamente estancada. Tuve materias que yo he rendido
8 veces por final, o sea, imagínate la cantidad de veces que he rendido por parcial esas materias, que siempre me faltaban 5 para el peso, 5 para el peso. La verdad que entré muy desmotivada, así con un pie adentro y un pie afuera de la carrera, tanto por presión mía y también por una salud mental mía que yo ya no podía mantener, como también es una cierta presión de parte de mis padres que, bueno, me están manteniendo en una ciudad afuera, o sea, yo soy de Rafaela, estoy estudiando en Santa Fe, o sea, la verdad que es un peso importante que uno a veces dice, no, bueno, pero ellos quieren hacerlo, pero te afecta en cierto punto. Entonces, nada, yo estaba completamente desmotivada, buscando, a ver, así, ya lisa y llanamente, un salvavidas que yo diga, bueno, con esto puedo seguir, eh, con mucho miedo también, porque es decir, che, y si no, y si sí, y si a mí no me funciona, y si le funciona, porque yo veía, nada, los posteos, miré, yo investigué bastante antes. Eh, y veía que a todos les servía, a todos les servía, y dije, ¿y si a mí no? Está esa duda interna de, ¿y si no soy lo suficiente como para que esto me sirva? Eh, Después, bueno, nada, te conocí a vos, lo conocí a Pedro, eh, y dije, pará, no sé si es tan imposible al final. Es más, yo me acuerdo que la primera reunión con Pedro, yo me hice una anotación y dije, yo voy a ser el próximo caso de éxito. Y bueno, acá estamos, Ya o sea, estás. acá estamos. Me parece, la verdad que una locura. Yo todavía no caigo que estamos haciendo esto. Estoy súper contenta con todo. La verdad que fue tanto un progreso personal como académico, que fue un 180. Y yo, la verdad que estoy todavía no lo termino de procesar. Fue muy rápido, fue muy rápido. O sea, fíjate Sí. que ¿hace cuánto que vos venías con esta situación de estancamiento en la carrera, antes de entrar al programa? Antes de entrar, y yo te digo que 3 años, fueron, o sea, sí. Ponele que el primer año no lo contabilizamos porque es primer año de facultad, de arrancar a procesos, son procesos nuevos, gente nueva, situaciones nuevas, realidades nuevas. Aparte fue pandemia, así que el primer año yo digo, el año fantasma. Pero sí, fueron 3, 4 años que yo estuve estancada y sobre todo con esto de la vuelta a clase, porque yo terminé en pandemia. Claro, yo en quinto año no hice nada. La verdad que yo terminé el secundario sin haber hecho nada, ni en educación física, que te tenías que grabar haciendo ejercicio. Em, Nada. Y la verdad que arrancar primero en pandemia y después volver a clase presencial, como que fue también todo un choque bastante fuerte. Sí, sí, son dos Y- años prácticamente de inactividad, digamos, sobre que de por sí esa transición entre secundaria, por más que vengas del mejor secundario, ¿eh? Sí, sí, Yo he tenido alumnos de colegios técnicos, que el mejor colegio técnico con toda o el colegio más exigente y demás, pero a ver, la universidad de por sí, como vos decís, es algo completamente distinto, también un espacio nuevo, ¿no? Quizás al nivel de complejidad o de volumen lo podés manejar, pero no conoces a nadie, te tenés que adaptar, es otra autonomía, ¿no? sí. Pero bien, vos venías hace 3 4 años con estos problemas y fíjate que en un lapso de 3 meses aproximadamente, eh, hoy sos otra y estás en una situación completamente distinta. Entonces digo, ese shock de decir, che, tanto tiempo yo estuve renegando con esto, que fíjate que las dificultades que vos venías teniendo, ahora vamos a profundizar un poquito sobre eso, pero las dificultades que vos venías teniendo no se solucionaron con el tiempo, que es por ahí el pensamiento en esos primeros años de la carrera de decir, bueno, yo me voy a adaptar, o por ahí la materia me cuesta, o no logro rendir con efectividad, pero porque, no sé, le tengo que agarrar la mano, y fíjate que pasa el tiempo y hay ciertas dificultades o ciertos cuellos de botella que no se resuelven. Y vos decís, pero Sí. pará, yo creía que ya bueno, pasaba otro año, otro año, otro año, volví a hacer la materia, que en algún momento, viste, esta noción de que mientras más haga, en algún momento voy a destrabar. Y la realidad es que no. Es importante hacer, pero más importante la forma y la estrategia que hay detrás de eso. Así que bien, contame un poco cómo era este estancamiento que vos venías viendo, o sea, a nivel
tangible, digamos, a nivel académico. Recién me mencionaste que, bueno, habías rendido varias veces los mismos finales, venías recursando. ¿Qué era lo que sentías que te pasaba? Estudiabas ejemplo, ¿no? Estudiabas y no veías avances, te costaba mantener la consistencia, te costaba sostener la cursada, tenías dificultades a la hora de rendir. ¿Qué era lo que ahí no te permitía terminar de hacer ese clic? Yo creo que era un poco de todo, la verdad que a mí mantener la cursada me cuesta horrores, la verdad que yo voy una semana de cursado y ya digo, no voy más, dejo la materia. Em, es también encontrar ese balance, yo tengo, a ver, mi facultad tiene cursado, pues yo hay días que entro a las 8 de la mañana y salgo a las 8 de la noche de la facultad, estoy 12 horas ahí adentro, de las cuales, si son 12 horas, no, sí, 12 horas, estoy 6 cursando y tengo 6 de tiempo muerto adentro, que no podés volverte, venir y hacer. Entonces a mí ese mantener me costó siempre mucho. Recién ahora es como que, bueno, lo encaro también de otra manera y es también esa presión de tengo que llevar la materia al día, que decís, bueno, me perdí en un tema y ya perdí toda la materia. Y con este programa también entendí que no, que pará, bajemos un cambio, a lo mejor estar tanto al palo también tampoco ayuda, estar siempre allá arriba. Ayuda para mantener la moral alta, pero no ayuda porque después tenés un tema trazado y ya se te desmorona todo, que eso también me pasaba mucho. A la hora de estudiar, yo decía, tengo una materia así, con un cuadernillo así, tengo un mes para estudiarla. En ese mes no estudiaba nunca, no tenía un orden. Yo decía, bueno, tengo 15 unidades, tengo que estudiar una unidad por día. Algo que era imposible de hacer, la verdad que ahora yo me siento y digo, no, no había manera de mantenerlo en el tiempo. Y después, bueno, estabas con el tiempo justo, te atrasabas con una unidad y ya se me alborotaba la cabeza. O sea, era decir, no, no llego, no llego, no llego, no llego. A lo mejor todo lo que es la parte práctica a mí siempre se me hizo más sencillo. Eh, entonces hacer los problemas, a mí me salían, hacer los problemas, me enfrentaba a una pregunta teórica y yo decía, no sé, no sé, y ahí es cuando empezás a bajar puntos, a bajar puntos, a bajar y restás y restás y restás. Eh, también me di cuenta que yo no estaba estudiando la teoría como, no sé si tendría que haberla estudiado, pero es como que yo pensaba que como yo la estaba estudiando estaba bien. Eh, y después no retenía. La verdad que yo retención, a mí me cuesta mucho retener lo que es la teoría. Eh, nada, entonces era como que, bueno, yo me hacía el resumen y leía el resumen. Y hacía el resumen de vuelta y el resumen del resumen y el resumen del resumen del resumen. No Ya teniendo sirve. hijos, ¿viste? Sí, sí, y cada vez vas sacando palabras y hay partes que te quedaban exactamente igual y decías, ¿qué estoy haciendo? Estoy perdiendo, la verdad que estoy perdiendo el tiempo, pero decías, bueno, es la única manera que yo tengo de estudiar esta materia. Eh, Y era siempre lo mismo. Y después también era llegar al examen y dudar de lo que yo sabía. Que yo sabía, pero no sabía todo. Y yo decía, ¿y si me entra este tema? ¿Y si me pasa que yo me trabo? ¿Y qué hago? Después, nada, con el tiempo dije, bueno, primero me leo el examen. Después voy por donde sé y bueno, y que sea lo que Dios quiera. Y ahora es como que ya estoy más estructurada hasta mentalmente. Entro nerviosa porque vas a entrar siempre nerviosa a rendir. Tal cual. Podés manejarlo mejor, podés no manejarlo. Yo la verdad que ahora me llevo la botellita de agua y que sea relajo con el agua. Me tomo 4 botellas por parcial, así que tengo varias botellitas de agua en la mochila. Estás hidratada. Estoy hidratada. Después, bueno, los profes ya me conocen, entonces me dejan ir al baño. Bien, bien. Eh, pero nada, es también entrar más confiada de que sí sé. eh, y de no frustrarme en el medio del examen si hay algo que no sé. Que eso también uno dice es nada, o sea, no influye, pero sí influye en el medio del examen, o sea, es decir, che, para, no lo sé, bueno, no pasa nada, sé todo lo demás, o sea, puedo seguir y no te estancás y no clavas la cabeza en
no sé esto, voy a desaprobar, voy a desaprobar, voy a desaprobar, que eso era lo que me pasaba, en decir, a mitad de examen, desapruebo, ya está. Y ahí ya la moral cae, la confianza cae, cae absolutamente todo, y allí es cuando yo desaprobaba. Después me ha pasado también veces que he dicho, no sé, no estoy confiada y después terminaba aprobando, que eso aprendí también, no decir nada del examen cuando salgo, no decir sí apruebo, no decir no, no apruebo, dije, no sé, vamos a ver, que la verdad que por ahora me viene resultando no decir qué es lo que me parece. Eh, es completamente un hito, es cuestión de la cabeza de decir, si yo no digo nada, apruebo, pero bueno, me Sí, sí, o sirve. sea, no es nada, digamos, ni mágico, no holístico, porque, a ver, si al examen ya lo hiciste, o sea, si respondiste bien, y si respondiste mal. Digamos, ya en ese punto no es que eso interfiera en algo, pero también, no solo que baja la expectativa Sí, durante el examen, porque si vos ya sabes que el foco está en dar tu 100%, sea que el 100% de ese día sea un 70% de rendimiento, ¿no? O sea, no siempre el 100% significa tener tus conocimientos al 100%, esto de estudiar cada detalle, verlo todo, porque eso también es un mecanismo de sabotaje, ¿no? Pero sí, quizás tu 100% de ese día es un 70% de rendimiento. Ok, demos el 100% de ese 70%, ¿no? obvio, sí. Sí. Y después, bueno, veremos si eso estuvo bien, si alcanza, si no alcanza, si tengo que pulir algo. Obviamente que uno siempre, a ver, todo el proceso de preparación de la materia y todo lo que hacemos, todo el tiempo invertido y demás, eh, tiene que tener estructura con el objetivo de ir a probar. Pero la realidad es que si no aprobás, porque hay cosas que en el proceso faltaron, no salieron bien o no se entendieron, porque también estás en un proceso de aprendizaje, o sea, estás en la carrera estudiando, ¿no? No es un doctorado donde se supone que vos ya sabes un montón de cosas, o sea, estás aprendiendo, puede pasar, pero tampoco tomarlo como un fracaso. Que de igual manera, fíjate que esta desregulación emocional, si se quiere, que vos venías teniendo en ese momento, que te venía influyendo a la hora de estudiar, a la hora de rendir y demás, parte de estar todo el tiempo en modo supervivencia, ¿no? Que arranca dónde, o dónde la cabeza entra en ese estado, en el proceso de preparación, en esos días en los que te empezás a dar cuenta que ya no llegas, que te entra la culpa porque tendrías que haber estudiado con más tiempo y que la planificación no era realista y que tampoco la forma de estudiar no me sirve, entonces la cabeza se empieza a desesperar y vos sabés que la cabeza, el cerebro es 100% negativista. ¿Por qué? Porque nosotros estamos diseñados para sobrevivir, no para superarnos, no para ser feliz, para sobrevivir. Entonces, ¿qué pasa? El cerebro está constantemente tratando de identificar las posibles variables de error, ¿no? Sí, Absolutamente todo. Entonces, ¿qué pasa? El cerebro va pescando toda esa evidencia de que no vas a llegar preparada a la instancia del examen. Y en la instancia del examen colapsas, pero digamos, no es un hecho aislado, ¿no? Por eso muchas veces, no sé si fue tu caso, no lo recuerdo, pero muchas veces pasa que por esta misma regulación emocional, a la hora de rendir, los nervios que colapsan, que uno colapsa, que por ahí, bueno, vos te presentás a rendir igual, hay chicos que se quedan en la puerta del aula o ni siquiera van. Muchas veces eso se busca trabajar con un psicólogo. ¿Y qué pasa? El psicólogo obviamente te da un montón de herramientas a nivel regulación emocional, pero si nosotros no vamos a fijarnos lo que pasa antes, cuando se empieza a desencadenar todo ese modo supervivencia, sí, y el ir apagando incendios, vas a seguir llegando a la instancia del examen en la misma situación, ¿no? sí, 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 sí. Porque es una reacción en cadena. Fíjate un poco lo que te venía pasando, que a ver, cuando estamos en modo supervivencia o viviendo en modo urgencia, nada puede salir bien. ¿Por qué? Porque uno está más cansado, uno está más tenso y se inhibe literalmente la parte del cerebro que te permite pensar con coherencia. O sea, dicho muy en Sí, criollo, ¿no? sí, Entonces, sí. no podés estudiar, eh, no podés consolidar el foco de atención, cursás y no rendís al 100%. La cabeza está literalmente en cualquier lado menos donde tiene que estar. Y por eso los resultados, obviamente, que después no llegan. Pero bueno, bastante compleja era la situación en la que vos venías en su momento. ¿Y qué fue?
¿cuál fue el punto de inflexión a partir del cual dijiste, bueno, esto ya no puede seguir así? O sea, llámese ese último examen que desaprobaste, esa última materia que recursaste, o quizás fue un proceso más a nivel interno, porque a ver, esto te venía pasando ya hace 3 4 años, entonces, ¿cuál fue como ese detonante, si se quiere? Y en cierto punto fue la pérdida de la comodidad por parte de mis viejos, porque mis viejos me dijeron, o sea, literalmente me sentaron y me dijeron, hasta acá, ¿qué es lo que había pasado? Yo, primer cuatrimestre del 25 hice matemática y termodinámica, segundo cuatrimestre del 25 hice termodinámica y matemática, o sea, las volví a hacer eh, porque en el primer cuatrimestre no salieron, no se dio, matemática yo la dejé abandonada. eh, Entonces, ese fue el detonante de, si se quiere decir, esa pérdida de comodidad de mis viejos me van a aguantar la vela de que yo me reciba. Y también fue el hecho de decir, che, yo arranqué la facultad a los 18, a los 17, tengo 22, todavía no terminé el ciclo básico, o sea, no puede ser, no puedo yo seguir así, no puedo seguir comiéndome estos bochazos, me venía haciendo ya mal. eh, Llamaba a mi viejo, me llamaba él a mí, usualmente él me llamaba a mí y yo ya lo atendía llorando porque nada, era perla de desesperación de decir, no sé cómo hacerlo, o sea, estoy dando lo mejor de mí, no sé cómo hacerlo y fue como, bueno, para... Y después, bueno, también pasó que nos fuimos de viaje con mi mamá, se juntó con sus amigas en Buenos Aires, y una de las chicas le dice, che, mirá, está esto, fíjate, que a lo mejor le sirve a tu hija. Y a mí como que me prendí una lucecita y yo dije, interesante. Eh, y ahí nada, dije, bueno, me voy a poner los pantalones, vamos a hacer las cosas, vamos a destrabar esto, porque no puede ser que hace 5 años vengo trabada con esto. Eh, yo puedo, mis viejos creen en mí, yo creo en mí, es lo que quiero, vamos a hacer el esfuerzo en hacerlo. Así que bueno, después de evaluarlo, porque yo la verdad que lo venía evaluando hacía bastante, dije, ya fue. Le mando ese mensaje a mis viejos, lo voy a hacer, eh, coordinemos todo lo que haya que coordinar. Y bueno, y ahí tuve la charla con vos, la primera charla, que yo me acuerdo que estaba en lágrimas ya, porque estaba tan sobrepasada emocionalmente con todo que fue explotar con todo el mundo. Así que nada, la verdad que fue eso, el clic de decir, esto no puede seguir así, porque fue eso, no puedo seguir así por mi bien, por el bien de mi relación con mis viejos también en cierto punto. A ver, yo volví a casa y terminaba a los gritos con mi viejo, con mi vieja, con mi hermano, por algo que me estaba pasando a mí y terminaba estallando con un tema súper trivial de que era, no sé, levantar la mesa. Claro. Eh, y yo venía con toda esta carga de nada, de no poder rendir y no poder demostrarme a mí y a mis viejos que sí puedo. Que yo creo que eso también parece que no influye, pero siempre influye, siquiera un poquito. Y ese fue el clic que yo necesité para decir, tengo que hacer algo por y para mí. Y bueno, y acá estamos. Acá estamos ya post proceso con el diario del lunes. Bueno, de cierta manera, quemaste todos los barcos, ¿no? A la hora de entrar a este proceso, digamos. O sea, ya llegaste a un punto de inflexión tal en el cual ya no era opción seguirte aferrando a la forma antigua o a esos patrones, ¿no? Que venías sosteniendo de hacer las cosas, que a ver, eh, uno no tiene por qué tener todas las respuestas. La cuestión está en poder reconocer lo que eso de los estudiantes, y me incluyo, nos cuesta un montón, ¿no? Esto de decir, che, pero no pasa nada, es como medio un poco ir al psicólogo, ¿no? ¿Viste esta creencia de que, lo hablábamos recién, de que no, si vas al psicólogo es porque sos un loco, o estás loco, o sos un psicópata. No, o sea, puede que necesite ayuda, puede que necesite un espacio, puede que necesite herramientas. Eso no significa que haya algo mal en mí. Significa que esa persona estudió 5 o más años para brindarme las herramientas que yo no voy a pasar 5 más años estudiando porque yo me quiero recibir de ingeniera o quiero Sí. hacer esto de mi vida. Y, digamos, ¿no?
no es mi propósito ser psicólogo. Bueno, esto es un poco lo mismo, ¿no? Che, escúchame, en lugar de ponerte a perder tiempo en la prueba y el error, frustrarte, bueno, y todas las consecuencias que eso apareja en lo personal, porque la carrera, si se quiere, es un espacio de transición hacia algo más grande, o sea, Sí, hacia el futuro profesional, hacia oportunidades laborales, hacia también proyectos personales, mudarte, independizarte, viajar, no sé, no sé la palabra, emigrar, extrapolar iba a decir nada que ver, emigrar, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Si en esa transición, si esa transición se empieza a alargar cada vez más, o si empezamos a encontrar trabas en ese proceso, hay muchas cosas que se empiezan a postergar, o sea, no es solo la materia, la carrera, el profe, el tema, o sea, es mucho más que eso. Entonces, por ahí, ¿no? Es poder tener como esta visión periférica de decir, ok, voy a quizás repetir la materia, pero ¿cuál es el costo de eso? ¿No? O sea, sí. todo el costo personal, que es lo que muchas veces se ignora como por este sesgo, ¿no? De, bueno, no, pero solo tengo que poder, porque si no, ¿qué va a pensar la gente? O buscar ayuda significa que hay algo mal en mí, que no soy capaz. No, no tiene nada que ver, o sea, vos sos muy capaz, si no estarías estudiando esta carrera y no hubieses llegado tan lejos, y tampoco hubieses persistido, porque esa es la otra, ¿no? Que muchas veces eso se ignora, de decir, che, escúchame, persistí tanto tiempo, porque la carrera me gusta, porque esto es lo que me quiero dedicar, porque entonces, buscamos la manera de que fluya, de que avance, de que, eh, y de vuelta. O sea, no hay por qué tener todas las respuestas. Así como uno va al médico porque uno asume que no tenemos la capacidad de autodiagnosticarnos, por más capaces que seamos, con esto es exactamente lo mismo. Bien, entonces, ¿qué más de los barcos? Tuvimos esa primera entrevista, definimos una estrategia para empezar a avanzar y arrancamos. Ya metiéndonos un poco en lo que empezamos a trabajar dentro de ese proceso de transformación para empezar a solucionar estos cuellos de botella, a destrabarlos, mejor dicho, y empezar a mover la rueda, ¿no? Quitar el palo de la rueda y que empiece a avanzar. Contame, ¿cómo fue esa búsqueda, esa construcción de este método o este sistema adaptado a tu contexto personal, a tus materias, a tu carrera, que te permitió poder empezar a salir de este bucle? O sea, ¿cómo fue esa primera estructura a nivel tiempos, a nivel planificación? ¿Qué ajustes tuviste que hacer respecto a cómo venías estudiando, ¿no? Esto de resumir y volver a resumir, hacer la familia de los resúmenes. Contame un poco ahí qué ajustes tuviste que hacer, cómo fue ese proceso. A ver, al principio me costó un montón. Eh, yo estuve con Pedro, pobre Pedro, lo volví absolutamente loco. Eh, yo sé que él Pedro, me va le a encantó extrañar a trabajar con mí. vos, ¿eh? Sí, sí, sí. A él le encantó trabajar con vos, así que no te Buenísimo, preocupes. me puedo ir a dormir tranquila. No, la verdad que fue heavy también el decir, che, hay otras maneras de estudiar más que el resumen. A mí lo que me ayudó un montón, parece, perdón por la palabra, pero parece una boludez, fue el diagrama de flujo. Ni Diagrama de hablo. flujo, yo dije, ¿para qué me voy a poner a detallar paso por paso qué es lo que hice en este inciso, en este ejercicio, en este inciso? Después decís, che, no es tan boludo al final, ¿eh? Tiene sentido, es como, y ahí, eso para mí fue fundamental, porque yo practicaba, no sé, con exámenes viejos y a mí me cambiaban una palabra y yo ya me frizaba. O probaba con los ejercicios dados en la clase, me cambiaban una oración o en vez de ser, no sé, un sistema cerrado, era un sistema abierto y yo ya decía, no, no lo sé hacer. También eso de decir, bueno, no voy a hacer solo los ejercicios de clase, me voy a sentar y me voy a poner a hacer todos los ejercicios. Eso parece una volada de cabeza, parece una boludez, pero, o sea, realmente a mí me funcionó. Y en cuanto a la teoría, es hacer el resumen, pero en forma de esquema. O sea, haces un resumen en un esquema, pero las flechas, los conectores, el leerlo, a mí lo que también me ayudó un montón fueron los audios míos intentando explicar el tema,
que me ha pasado que he tenido que hacer los audios 5 veces porque me trababa y yo decía, no puede ser que esto no me esté saliendo, lo estoy leyendo. Después, bueno, sí, yo parecía una loca, me entraba a bañar y me estaba escuchando los audios. Fue como que, bueno, y eso de escucharme a mí y explicarlo, y a lo mejor no explicarlo de la manera en que lo dice la teoría, y encontrarle esa vuelta de tuerca, me salvó. O sea, realmente a mí, yo decía, yo veía videitos porque así me puse a buscar métodos de estudio, y yo decía, ¿cómo lo llevo esto a la práctica? Y veía este método, decía, no me voy a estar grabando cual loca en el departamento. De por sí hablo sola, ya estoy loca además. No me voy a poner a hacer esto. La vecina se me va a cagar de risa, dije yo. Y después fue como, no, pará, che, sí, parezco loca, pero me sirve. Eh, y a mí lo que me terminó de convencer de que sí pude hacer las cosas y de que sí, digamos, consolidé todo lo que a mí me enseñaron durante estos 3 meses fue en los simulacros de examen con Pedro, Sí. de decir, bueno, yo hacía el examen y lo dejaba, pero ahora de sentarme frente a él y tener que explicarle qué es lo que hice, me terminó de cerrar la idea de que sí sé y de que sí puedo. Para Eh, defenderlo. sí, o sea, defender lo que uno hizo es, parece nada y es re complicado porque empezás a dudar hasta de lo que vos hiciste y encima también tener que explicarlo en un nivel de decir, bueno, él me tiene que entender lo que yo estoy tratando de decir. Que bajarlo también a un nivel más básico te sirve un montón porque es como que, bueno, sí, yo te puedo hablar de un sistema diabático cerrado con cambio de presión, cambio de temperatura, y vos me podés no estar entendiendo nada. Entonces, bueno, es bajar un cambio y decir, bueno, un sistema diabático es tal y tal cosa. Y hablo de eso porque fue la última materia que rendí con él. Lo tenés fresco, sí, Eh, sí, sí. lo tengo fresco, sí. Eh, Tal cual. entonces, bajarlo a un nivel sencillo, o sea, yo sé que Pedro me entiende lo que yo le estoy diciendo, por más de que se lo diga complicado, pero es, che, y si no me entiende, entonces, bueno, bajarlo. eh, Me sirvió un montón porque es como que terminás de cerrar y de decir, sí me puedo presentar, estoy confiada que me puedo presentar y estoy confiada de que voy a aprobar este examen porque lo pude hacer, lo pude explicar, lo pude desarrollar y todo en menos de 3 horas, que yo tengo 3 horas de examen, en menos de 3 horas. Nada, a mí eso de, sí, la cabeza me hizo, o sea, fue Un como, cambio y muy grande. también, sí, y también esto de decir, me tomo y me mido los tiempos. Em, Tanto para las sesiones de estudio, como para hacer los exámenes, como hacer los ejercicios. Uno, o sea, yo acostumbrada a tomarme todo el tiempo del mundo, entonces yo iba, me tomaba unos mates, no me sentaba. Y después, bueno, decir, che, tengo 1 hora de sesión de estudio, me siento ahora a las 11:08, 12:08 ya tengo que terminar. Y es ponerme el cronómetro de 1 hora, el cronómetro de 5 minutos para el Active Recall, los 45, después los otros 5, otros 10, más o menos. No me están dando las matemáticas. Se entiende, se entiende. Em, sí, 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 sí. sí, sí. Es como que nada, delimitarte el tiempo al principio cuesta un montón porque decís, no, necesito 5 minutos más para terminar de desarrollar esta idea. Y después decís, ya está, hasta acá llegué, se corta. Después sí, seguí, volvés, en otra sesión de estudio volvés. Pero eso también de decir, bueno, hoy estudio 2 horas y con 2 horas llegás a ver un montón de cosas. Que antes me pasaba eso, yo a lo mejor a la mañana no estudiaba, pero terminaba de almorzar, que encima uno está todo pesado después de almorzar, con la comida atragantada. Y me ponía, no sé, de 2 de la tarde hasta las 8 de la noche al palo, sin descanso. O ponerle, me tomaba 5 o 10 minutos de descanso, que le cambiaba la yerba al mate y después volvía. Y no, nunca retuve nada haciendo eso. Y decir, bueno, está bien, estoy incómoda en el sentarme, pero me siento y lo hago. Eso también me pasaba mucho. Yo procrastiné mucho tiempo el estudio, siempre procrastino, si puedo procrastinar, voy a procrastinar. Y el decir, bueno, estoy incómoda, no estoy en mi zona de confort haciendo esto, pero bueno, eso también me ayudó mucho. Y la verdad, tener a Pedro todos los días mandándome.
el reporte diario también me obligó, porque era también, no era solo cumplirme a mí, que tendría que haber sido así, era cumplirme a mí, pero era decir, no lo quiero defraudar a Pedro, así que me voy a sentar a hacerlo. eh, Sí, y sí. después también uno entiende que, bueno, Pedro te manda el reporte diario, pero vos lo haces por vos. Que, o sea, al principio yo lo hacía por él y después fue como, no, yo lo necesito, a mí me sirve y lo ponía a hacer para mí. Tal cual. Que es generar este hábito de medir y de traquear que casi nunca se tiene en cuenta, ¿no? Esto de, a ver, generalmente es bueno verme una planificación y con suerte la ejecuto, pero llegar a medir esa ejecución es algo que no sé por qué ningún estudiante lo hace y es clave. Y es generar este hábito de decir, bueno, primero lo mido para que otro lo traquee y otro lo controle. Y en la medida que vas generando el hábito, vas aprendiendo a medirlo, o sea, generando el hábito de la ejecución de las sesiones de estudio, del cumplir. Después generar el hábito de medirlo, ya lo empezás a traquear por tu cuenta. Pero al principio tener, como vos decís, ese soporte es, y ese seguimiento también, perdón, ese seguimiento al hueso, es lo que hace que vos tengas resultados y generes cambios tan rápido, ¿no? ¿Por qué? Porque, a ver, te pongo el ejemplo de, no sé, cualquier curso asincrónico, grupal, grabado, ¿no? Que hay un montón de propuestas así dando vueltas por todos lados. Esa es la principal diferencia. ¿Por qué? Porque justamente como lo que depende de vos hoy no lo estás pudiendo estructurar y necesitas una mano externa, no solo para estructurarlo, sino para empezar a ejecutarlo y validarlo, validar que lo que propusiste, lo que planificaste, lo que estás haciendo, te está ayudando a avanzar y es correcto. Se necesita un ojo externo. Una vez que ya lo dejas funcionando, lo seguís sosteniendo por tu cuenta, ¿no? Sí. Pero es ese primer diseño y esa primera validación en donde no solo es generar los hábitos, sino también aprender a medirlo, aprender a estructurar la sesión de estudio, dominar las técnicas de estudio, eh, esto, saber también cómo leer esos valores. A ver, nosotros dentro del programa tenemos medido a partir de qué porcentaje de constancia o de ejecución de cumplimiento los estudiantes, aplicando la estructura que les proponemos, aseguran los resultados propuestos. Entonces, digamos, también saber esto, che, tengo un 60% de constancia de cumplimiento. ¿Y qué me dice ese número? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Está más o menos? ¿Tengo que ajustarlo? Lo ideal sería un 100%, pero digo, no se trata de procesos perfectos, por eso hay que aprender a medirlo. Eh, pero sí, ese seguimiento bien al hueso, tenemos testeado que es clave porque es lo que permite acortar todos esos tiempos, ¿no? O sea, el tiempo Sí. de dilación que a vos te llevaría poder generar los mismos resultados 100% por tu cuenta. De vuelta, no por una cuestión de que no seas capaz o de, volvemos al ejemplo del psicólogo, el psicólogo estudió 5 o 6 años para hoy brindarte las herramientas y tener el criterio profesional que tiene para asesorarte. Entonces, si vos querés construir eso, primero tenés que invertir esa cantidad de tiempo estudiando y después aplicarlo a tu caso particular. Entonces, a no ser que sea como tu propósito de vida, digamos, estudiar, no sé, neurociencia, bueno, no viene por ahí la cosa. Y también, bueno, dijiste muchas cosas para ir como rescatando, está buenísimo. Esto de la estructura. Fíjate qué brusco que es el cambio, sobre todo en materia de tiempo y energía, la cantidad de tiempo y energía que empezás a ahorrar cuando le das una estructura a lo que haces a la hora de sentarte a estudiar, tanto respecto a la metodología de estudio, o sea, decir, tener claridad sobre qué técnica o qué metodología te permite procesar mejor cada contenido de cada materia, como también a nivel tiempo. O sea, no es solo, bueno, desde qué hora hasta qué hora me voy a sentar a estudiar, porque vos fíjate que el tiempo lo tenías, pero no se trata de usar todo ese tiempo, sino de, bueno, mirar varios factores. Número uno, ¿cómo podemos hacer que tu nivel de atención rinda al 100%? ¿No? Si yo te Sí. propongo 5 horas de estudio, todos sabemos que en esas 5 horas de estudio de corrido no vas a sostener el nivel de atención, está demostrado científicamente, o sea, no hace falta Sí. ponernos a suponer nada. Y de vuelta, si vos ponele, te sentás a estudiar, que es un poco lo que te venía pasando, sin estructura, tampoco vas a lograr avanzar por más que tengas la mejor metodología de estudio, ¿no? Por esto, o sea, ¿cuándo hago la pausa? ¿Cuándo
¿qué hago? O sea, tengo que hacer un repaso, tengo que avanzar con el tema nuevo directamente, tengo que hacer una autoevaluación, cómo lo mido. Eh, esa estructura en detalle es la que termina por hacerte avanzar y por hacer también que el proceso sea sostenible. Porque fíjate que parte de las dificultades que vos venías viendo para sostener el proceso o esta tendencia a procrastinar, viene un poco también de esto mismo del cerebro querer escapar de la situación a la que vos lo estabas queriendo exponer. No es decir, uy, yo Sí, sé que después de comer me siento, pensamiento interno, ¿no? Diálogo interno. Después de comer sé que me siento y hasta las 10 de la noche no paro de intentar meterle a presión, ¿no? Información al sí, cerebro. sí, Entonces, ¿qué? Tu cabeza empieza a buscar cualquier otra cosa más interesante que hacer o cualquier otro motivo. Si no lo tiene, lo inventa para huir de esa situación. Entonces, fíjate que una cosa, ¿no? Va llevando a la otra. Así como un problema lleva a otro, una solución o una herramienta termina por solucionar varias sí, dificultades, varios problemas, tal cual. O sea que hiciste estos cambios a nivel de estructura a la hora de sentarte a estudiar y también en materia de método, técnica de estudio. Fíjate que esto que comentabas, ¿no? Este cambio de, sí, quizás hacer un resumen si el material es demasiado voluminoso, que es correcto, o sea, está perfecto, pero después aprender a jugar y a incorporar esa información, ¿no? Porque el resumen que es un descarte de información, simplemente, pero el cerebro utiliza un 10-20% como mucho de la capacidad, o sea, estás sí, prácticamente en off, ¿no? Y justamente en tu caso, vos estudias ingeniería, el proceso de pensamiento de un ingeniero, ¿cuál es? Tenemos un montón de información en la cabeza, ¿no? Y a la hora de tener que resolver un problema, optimizar un proceso, responder a una pregunta de teoría aplicada, hay que hacer un escáner por toda esa información, sí, saber tomar ciertas variables como disparadores, reestructurarlas y con todo eso dar una solución. O sea, es un proceso de pensamiento complejo que si vos resolves ejercicios de forma mecánica, sin entender los criterios detrás de esto, o sea, cómo construir ese paso a paso y hacer ese sí, descarte de información, o si solo lees y resumís, te quedás como con la data conceptual, nunca llegás a desarrollar este proceso de pensamiento. Que fíjate un poco, a ver, diagrama de flujo. O sea, es pasar en limpio y de forma explícita este proceso de toma de decisiones a la hora de resolver un ejercicio. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque sí, más sí, allá de que sí, en el examen te pidan o se te dé un sistema abierto, un sistema cerrado, una transformación isotérmica o una transformación adiabática, más allá del ejercicio puntual, lo importante es que vos adquieras esas herramientas, ¿no? Y fíjate que esto que mencionabas también de poder llegar a un nivel de simplicidad, ¿no? Reducirle la complejidad al máximo al tema, es lo que también te permite después adquirir ese nivel de dominio técnico, ¿no? claro, Porque ese nivel de simpleza de, ok, sí, hablo de un proceso diabático, una transformación isotérmica, isobárica, isocórica, que el trabajo, que el calor, que la energía interna, todos términos muy técnicos. Eso para el cerebro no significa nada. Es no, como no, información vacía, o sea, son palabras que suenan muy bien, muy técnicas, muy difíciles, muy complicadas, ¿no? Que se pueden usar como métricas vanidosas si se quiere, a decir, ay, estoy hablando de un proceso diabático y nadie sabe qué es eso. Solo estoy yo, allá ¿viste? arriba, sí, sí, Olvídate, o sea, pero más allá de una métrica vanidosa, es información vacía para el cerebro, entonces hay que empezar a decodificar esa información. O sea, de esto se trata de estudiar, ¿no? Y aprender, poder decodificar esa información a un lenguaje que mi cerebro entienda, un lenguaje básico, para después poder explicar lo mismo, pero con ese mayor grado de tecnicismo, ¿no? Pero ese es el sí, proceso, primero ir a lo básico y después de a poquito ir construyendo ese grado de dominio del tema que te permite explicarlo como para un niño de 5 años, como para una persona que no sabe nada del tema, como Pedro, por ejemplo, o también poder explicárselo a tu docente que es un ingeniero con 30 años de trayectoria, ¿no? Y con ese nivel de tecnicismo y demás. Pero fíjate que es un camino, es como todo un recorrido paso a paso que se tiene que ir haciendo en la preparación de la materia. Y uno generalmente, ¿qué hace? Bueno, queremos ir como lo último, ¿no? Bueno, sí, estudio la respuesta, la pregunta, y capaz que te están preguntando si, no sé, ponerle la pregunta de si en un proceso diabático hacemos una transformación así, y después lo comprimimos y después lo expandimos y después. Entonces,
Claro, o sea, para responder eso necesitas tener como toda una base conceptual que si no hiciste ese caminito previo es como querer ponerte las zapatillas y salir a correr una maratón de 40 kilómetros cuando en tu vida siquiera saliste a trotar, digamos. Es como querer ir a lo Sí. último y obviamente que por algo después los resultados no aparecen, ¿no? O sea, nos salteamos todo el proceso. Y fíjate que todo esto no te llevó más tiempo. ¿Cuántas horas aproximadamente vos venías estudiando por día? O en promedio, si se quiere, en la semana. Antes del programa, y yo te digo que es 8 horas por día, toda la tarde hasta la madrugada. Cortaba, no sé, 10 20 minutos para comer algo, hacía la cena, vivía a base de mate igual y alguna que otra masita que tuviese. Eh, y después del programa, que habrán sido 4, y te estoy tirando así como que un número grande, pero porque la verdad que fue un cambio rotundo. De 8 horas a 4, que sigue siendo muchas horas, pero es poco, o sea, a lo que yo venía acostumbrada. Claro. Em, No, y aparte lo distribuís en el día. O sea, fíjate, vos pensás 8 horas. A lo sumo lo podés llegar a dividir en un bloque de 4 y 4, pero sigue siendo mucho. En cambio, un bloque de 2 horas, quizás lo divides en dos bloques de 2 y 2, o un bloque de sí, una y qué sé yo, todas las posibilidades, pero digo, se puede dividir, que inclusive esas 4 horas no eran corridas, eh, no, no, estaban en dos bloques, entonces se puede no solo ejecutar, sino también sostener, porque de vuelta tampoco es algo que te consuma demasiada energía, porque también cada bloque tiene como su estructura, ¿no? No es, bueno, tengo 4 horas para avanzar con esto. No, tengo un bloque o quizás 4 bloques de 1 hora en los cuales tengo objetivos, estructura, técnicas, también esto, ¿no? O sea, tener o aplicar diferentes herramientas o tener diferentes estímulos que tu cerebro le vayan ayudando a ir consolidando esa información. Entonces no es lo mismo sí, estar 4 horas leyendo y al final de esas 4 horas pretender hacer una autoevaluación, a decir, bueno, de cada bloque de 1 hora de estudio, o sea, de cada uno de los 4 bloques de 1 hora, al final tengo un espacio dedicado a consolidar ese pedacito de información que vi. Entonces, aprendo, consolido, o aprendo fijo en la memoria, aprendo fijo en la memoria. Entonces, es distinto. Pero a ver, de vuelta, en términos de tiempo, fíjate, toda la cantidad de horas que redujiste, que si lo multiplicás por los 7 días de la semana, por las 4 semanas del mes, por el año de cursada, es es un muchísimo tiempo. No me montón. voy a poner a hacer el cálculo ahora, pero es muchísimo No, 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 tiempo. El no, que pero esté es un escuchando que montón. lo haga, ¿no? Te Sí, estás sí, ahorrando 4 horas por día, que es un montón. Eh, entonces, fíjate, el implementar este recorrido paso a paso a la hora de preparar cada materia ni siquiera te implicó más tiempo, al contrario, es lo que te permite reducir el tiempo porque el estudio tiene más calidad y podés aprender mejor también los temas, que esa es la otra. O sea, saber de qué manera o con qué herramientas tu cerebro puede digerir esa información, sí. ¿no? Tal cual. Sí, Eh, a ver, eso me pero bueno, pasaba. Yo veía que tenían compañeros de cursado que estudiaban la materia de una manera y yo no entendía y no entendía y no entendía por qué ellos lo veían así. Y esto también es como que me permitió decir, bueno, yo no lo entiendo igual que ellos, yo lo entiendo de otra manera, pero llegamos a lo mismo. O sea, no está mal que yo lo entienda de otra manera, que eso también molesta, tenés ahí como la piedrita en el zapato de decir, no estoy yendo igual que ellos, estoy mal. Y no, no estás mal, procesás de otra manera y eso también me ayudó mucho el entender cómo yo proceso esa información. De decir, bueno, yo no lo entiendo si voy por este camino. No, no, a mí ese camino no me sirve. Entonces, bueno, yo probé el camino B y dije, ah, por ojo, acá. es por acá. Y nada, eso también, o sea, te juro que fue choqueante. Fue como, que era tan sencillo, o sea, parece, o sea, no es sencillo. La verdad que no es sencillo. Personalmente a mí me costó mucho llegar a... eh, Pero después es como que, bueno, hoy, como vos decís, con el diario del lunes, digo, fue muy sencillo, fue muy fácil, o sea, y el acompañamiento, yo a Pedro lo tengo allá arriba, dentro de poco me pongo una foto de él en la mesita de luz. Mira, he soñado con él cagándome a pedos, o sea, pero siempre con la mejor de las ondas, ojo. El nivel de trauma, Sí, total. Pero ese,
trauma, si se quiere decir, me ayudó a decir, sí, vamos, dale, pon el culo en la silla, o sea, sentate y hacelo. Son 2 horas a la mañana y 2 horas a la tarde, y el lunes tenés reunión con él y le vas a tener que pasar toda la información y le vas a tener que mostrar todo lo que vos hiciste, o sea, que parece la mamá con el nene chiquito de persiguiéndolo a todos lados, y es lo que funciona, o sea, verdaderamente yo me quedé sin palabras, porque yo dije, ay, qué pesado, todas las semanas, qué sé yo. El Después dije, reporte. reporte diario, y le tengo que decir qué es lo que hice y qué es lo que no hice, qué flojera, la verdad que no tengo ganas. Y después fue como, "Mm, ojo que esto sí sirve, tiene algo de sentido lo que me están haciendo hacer. Y después, bueno, era decir, bueno, esto lo estudié en una hora. eh, Tengo siquiera una hora para despejar un poco y después volver. Y esa es una estructura que uno dice, sí, lo voy a hacer, lo planifica, pero no lo lleva a cabo. Y eso era lo que a mí me pasaba. Yo planificaba, yo me hacía unas planificaciones hermosas, ponele. Pero como no Lindo. tenía, sí, 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 yo, no, colores pasteles, horarios hermosos. Claro, a la hora de sentarme y decir, cumplo con lo que dije, no. Entonces, tener a alguien que me obligue, entre comillas, porque la que estaba obligada, yo me obligaba sola a cumplir, eh, pero era esa sensación de le tengo que cumplir a él, a Kiara y a todos. Eso la verdad que a mí me sorprendió mucho porque yo dije, esto a mí no me sirve y sí me sirve. Sí, tal cual. Es que, de vuelta, es como, a ver, fíjate que es hasta que uno destraba, ¿no? Hasta Sí, que se logra como diseñar este sistema que vos decís, cuesta al principio, ¿sí? Porque es romper o tirar abajo, ¿no? Los patrones de cómo vos venís acostumbrada a hacer las cosas, que el cerebro ya encuentra como cierta conformidad, por más que los resultados no estén siendo los mejores o los esperados, de igual manera el cerebro encuentra cierta comodidad porque es lo conocido. ¿No? Entonces, tirar abajo todo lo conocido y empezar a generar como todo un sistema nuevo, y sí, requiere de cierta apertura de tu parte para implementar herramientas nuevas, porque fíjate que más allá de todos estos pensamientos, che, esto me funcionará, yo lo podré aplicar, se adaptará a mi carrera, que es un pensamiento, ojo, que nosotros ya lo recontra conocemos, por eso lo trabajamos también dentro del programa, porque todos pensamos igual, como estudiantes todos pensamos igual, todos pensamos que nuestro caso es como súper puntual y súper particular y que nuestra carrera es la más difícil y de vuelta es ese sobredimensionamiento que innato del cerebro, ¿no? Pero sí, a lo que voy es, hasta que uno logra generar como esos hábitos, esa ejecución, logras entender, hacerle clic, dominar las técnicas de estudio, y a partir de eso, o sea, fíjate, cuando vos lo desarrollaste, que fue más o menos al mes y medio de programa, o sea, de ya venirlo trabajando, cuando ya lo lograste dominar, de ahí más, fluiste con todas las demás materias, o sea, sacaste finales, bueno, ya nos contarás un poco a nivel objetivos concretos que fuiste rindiendo y demás, pero digo, o sea, de ahí en más pudiste avanzar de manera prácticamente autónoma, con soporte obviamente, pero necesitándonos cada vez menos, porque se trata justamente de eso, de decir, sí, me piden el reporte, pero ¿por qué me piden el reporte? Porque es lo que yo tengo que aprender a hacer para que una vez que finalicen el tiempo de asesoramiento uno a uno, yo siga sosteniendo ese hábito, ¿no? Para mí, ¿no? O sea, lo haga por mí y todos los días tenga ese hábito, ¿no? Casi sin pensarlo, de medir, de traquear, de registrar. ¿Por qué las reuniones son todas las semanas? Para que cuando termine el proceso de trabajo, vos todas las semanas sientas la necesidad de destinar un día para sentarte, poner las cartas sobre la mesa y ver qué se hizo, qué no se hizo, que eso no se hace en realidad por la incomodidad de enfrentarte a lo que no se hizo, ¿no? Y muchas veces nos pasa también dentro del programa esto de noche, no quiero tener la reunión, medio como el nutricionista, ¿no? No quiero tener la reunión porque no apliqué o porque no hice. Con el nutricionista, a mí me pasaba de decir, che, me comí ayer una pasta frola y le digo que mañana no voy. No, voy igual, o sea, y que me rete, y porque es eso lo que uno necesita para ir ajustando el proceso, porque si todo el tiempo vamos con una venda en los ojos, y bueno, claramente en algún momento nos caemos en un pozo, o nos chocamos con algo,
Digo, Sí. figurativamente a nivel académico. O sea, sí, yo no mido el proceso y probablemente cuando me presente a rendir, los resultados no van a ser los esperados. No tengo ni idea de qué es lo que estoy haciendo. Así que como generar un poco esto, que también es como en parte una creencia limitante, ¿no? De decir, no, bueno, ya estoy en el secundario, te iba a decir, estoy en la facultad, esto, ¿qué me voy a poner a mandar el reporte, a hacer esto? Ya soy grande, ¿qué me vienen a tratar como chico chico? Y en realidad no es eso. O sea, es asumir la responsabilidad, generarlo, aprender a medirlo, aprender a implementarlo y después seguirlo haciendo de forma autónoma. Sí. Eh, Bien, tal cual, tal cual. Y a nivel resultados, a nivel objetivos tangibles, te animás a contar un poco, bueno, el año pasado cuando entraste que estabas cursando todavía, eh, esto, ¿qué cambios viste respecto a los parciales, respecto a, bueno, rendiste finales también? O sea, a nivel académico, ¿qué cambios notaste al implementar todo este nuevo mecanismo de estudio, de planificación, de estructura? A ver, académico, yo entré con dos materias que yo sí o sí necesitaba sacar. Una se promocionó, así que me quedaba termodinámica, la bendita materia, que digamos en mi facultad es la última materia filtro. Bien. Después de esa materia, ya dejar es al pedo, te dicen, ya sacaste termodinámica, el resto sale fácil. Eh, A esa materia, perdón, Petra, ¿cuántas veces la habías hecho? Porque la habías hecho ter- seguramente, ¿no? sí, termodinámica yo la cursé, la regularicé en el primer cuatri del 2025. Me presenté a los tres finales que tengo o dos finales que tengo julio-agosto. También 5 5 5 5. Eh, la volví a hacer, dije, vamos a hacerla bien este cuatrimestre. No la vamos a dejar después del primer parcial, la vamos a hacer completa. Y después, bueno, nada, parciales me fue bien, me fue más o menos. El tercero ni siquiera me dejaron entrar a rendirlo. Fue como que, bueno, está bien. Después, el primer final que yo, bueno, el final de diciembre, yo no lo apruebo. Ujú. Eh, Después, bueno, en enero, tampoco que estuvimos todo enero estudiando, estuvimos creo que 2 semanas de enero y la primera de febrero con toda la furia, terminando de limar esas asperezas, eh, para después, bueno, en febrero, primer llamado, no, el primer turno de febrero, sacarla. Bien, o sea, te Eh, presentaste y ya la sacaste. y ya salió, sí. La idea era también después presentarme a química orgánica. Nada, yo pensé que me iba a ir de vacaciones solo el fin de semana de carnaval. Terminó siendo una semana y media que me fui de vacaciones. Yo le dije a Pedro, no, la verdad que yo no voy a llegar a estudiarla, no voy a estar para la mesa de examen tampoco, y no me voy a llevar los apuntes a Córdoba para llevarlos de paseo y cargarme la espalda. Así que bueno, lo charlamos un poco con Pedro y dijimos, lo preparamos para julio o incluso hasta diciembre de este año, porque no son materias que yo necesite ya ahora aprobadas, tanto química como física, son dos materias que yo puedo patearlas. La idea no es patearlas tanto, la idea va a ser hacerlas en febrero, y voy a tener, digamos, todo enero para estudiarlas, porque son materias pesadas y largas, esas sí son dos materias bastante largas, pero nada, es como que ya estoy más tranquila era también, por ejemplo, él para química me había dicho, bueno, mírate un tema por día. Nosotros tenemos 14 semanas, son 14 temas. Y yo dije, son PowerPoints de 80 hojas, no voy a llegar. Y después, nada, dije, bueno, vamos a intentarlo, vamos a darle el gusto de hacerlo.
Y sí llegaba. Y fue como, a lo mejor no está tan mal lo que él me planificó. Em, tiene sentido lo que él me planificó, pero nada, después le dije a Pedro, no, eh, esta mesa de examen no. Mis viejos aparte estaban más contentos que yo por haber aprobado la materia, así que aproveché y me escapé unos días y bueno, quedará para más adelante. Bueno, se me fue el auricular para atrás. Eh, no, está perfecto. Primero está perfecto que te hayas tomado vacaciones. Segundo, haber puesto en la balanza, que digo, hay que tener como claridad y estructura para poder hacerlo, ¿no? Es decir, saber identificar cuál es la materia más urgente, cuál es la más importante, poder tener la cabeza en paz, que esto habla de una buena estructura, ¿no? Es decir, no hace falta que estudie todo junto y rinda todo junto y todo ya, porque eso es lo que muchas veces, por no tener una estructura, queremos hacer, pero porque no vemos la información, no dimensionamos cuánto tiempo nos va a llevar cada materia, ¿no? Entonces es como esta ansiedad de, un poco lo que vos mencionabas hace un rato, sentarme y querer avanzar toda la materia y ver todos los temas y toda la unidad. ¿Sabes? Decir, che, pará, tengo una estructura, no hace falta que termine con todo hoy, porque miro para adelante, veo, o sea, estoy viendo literalmente a nivel planificación, que me puedo estructurar de cierta manera, que puedo llegar, que y también un poco esto, generalmente se tiene como la concepción de que los finales, uy, no, 3 meses para preparar el final, porque si no, no se llega. La realidad es que si vos tenés una buena estructura, fíjate, o sea, ustedes lo estaban proyectando más o menos en 3 semanas como para tener estos 14 15 días de preparación y los días extra de margen para simulacro, para ajuste, eh, ¿no? Y no es que, está bien, después no te terminaste presentando por motivos externos, que está perfecto que te hayas ido de vacaciones, que está perfecto que hayas descansado porque ahora tenés que volver a cursar, o sea, también hace falta saber equilibrar la vida personal y los momentos de ocio y de descanso que también son necesarios para que el cerebro después nos aguante todo el año con la carrera, ¿no? O sea, de vuelta, forma parte de la estructura. De vuelta, o sea, fíjate que vos desarrollaste un ritmo de estudio tal que en 3 semanas pudiste preparar y terminar de pulir los últimos ajustes, detalles para termodinámica, te presentaste, rendiste tranquila, aprobaste, y el mismo proceso se repite para cualquier otro final o materia que vos quieras volver a preparar, ¿no? O sea, ya llegaste como a ese nivel de estructura, de efectividad, de productividad que te permite la mínima cantidad de tiempo poder no solo preparar la materia, aprobarla, sino incorporar realmente los contenidos. Sí. Que de vuelta, o sea, por ahí uno puede llegar a decir, uy, bueno, 3 semanas, 15 días, es un montón, pero, a ver, 15 días con 2 horas de estudio por día, tres como mucho, distribuidas en el día, ni siquiera de corrido, que es 100% ejecutable, 100% sostenible, hace que la materia inclusive sea más amena, con metodologías de estudio que te permiten aprender, lo cual te motiva también, ¿no? Porque a medida que Sí. vas avanzando, te das cuenta de que entendés la materia de otra forma. A ver, vos termodinámica, cuando entraste al programa, ya la habías cursado previamente, la habías estudiado varias veces, lo mismo con matemática, pero así todo estoy segurísima que al modificar la metodología de estudio, la pudiste entender de otra manera, Sí, ¿no? sí. Entonces también uno empieza a encontrar un disfrute en eso, y de vuelta, 15 días por una materia no es nada, o sea, no es No. nada porque uno sin estructura, la misma materia te puede llegar a llevar 3 meses, y puede que inclusive te presentes a rendir y no la apruebes si es que la metodología de estudio no es la adecuada, así que digo, es un nivel de productividad muy alto al que has llegado y de efectividad muy alto, por más que en términos numéricos en un inicio no parezca, ¿no? Em, bien, así que aprobaste esta materia filtro y de ahora en adelante ya el camino es cuesta abajo. También por, a ver, lo mismo, haber desarrollado los hábitos, haber desarrollado las herramientas. Em, bueno, un poco enganchando con esto, si te animás a contar cómo, cómo te proyectas en lo que resta, ¿no? Mirando al 2026, ya post programa, habiendo aprendido todas estas herramientas, habiendo llegado a este nivel de productividad, bueno, recién nos contabas en un inicio que ya ahora empezás a cursar, materias bastante pesadas también.
¿Cómo te proyectas? Ya teniendo el diario del lunes, todas estas herramientas. A ver, todo cuatrimestre nuevo da miedo, pero estoy tranquila. Estoy tranquila porque yo sé, a ver, todavía me falta armarme la plani, la estoy haciendo. Es la primera semana, o sea, yo me di ese respiro de la primera semana como para poder ver cómo son las materias verdaderamente, porque uno tiene la idea de el que le contó fulanito de tal, de que uno no sabe verdaderamente hasta la primera, segunda semana, no sabes bien cómo es la materia, qué, qué necesidad de prestarle tanta atención tiene, porque hay algunas que son más llevaderas, porque te explican mucho en clase. Así que yo en sí una planificación todavía concreta no tengo. Eh, ya la estoy terminando de armar. Estoy tranquila, tengo miedo, sí, son tres materias completamente nuevas para mí que tienen relación con cosas dadas antes, eh, pero tienen todo un desarrollo más grande. Probabilidad y estadística, nunca vi probabilidad y estadística, o sea, sé que es bastante numérico, pero hasta ahí. También, por ejemplo, en probabilidad y estadística usamos todo un programa nuevo, no es que usamos Python, que yo lo usé para matemática D, usamos R, que es, nada, todo un lenguaje nuevo de desarrollo que, bueno, va a costar un poco, yo sé que va a costar un poco, pero sé que tengo las herramientas de cómo entenderlo y de cómo, nada, y de cómo llevar la materia. eh, que bueno, lo vamos a estar hablando con Pedro esta semana. Eh, Así que nada, es como que, o sea, de nuevo, tengo miedo, pero estoy tranquila. Es como que sé que suena contradictorio, pero estoy Sí, es la tranquila porque incertidumbre de algo nuevo. sí, pero estoy tranquila porque sé cómo hacerlo eh, y sé cómo mantenerlo, porque eso también cuesta un montón, porque podés saber hacerlo, pero no mantenerlo, que al fin y al cabo mantenerlo me parece que pesa un poco más que cómo hacerlo en cierto punto. Eh, pero es como que también estoy convencida de que ya está, o sea, ya pasé esa materia, ya puedo con todo. eh, y la verdad que bueno, o sea, yo con las herramientas que me dieron acá, yo salgo completamente contenta, o sea, eh, porque sé cómo planificarme, sé cómo estudiar, sé cuánto hacerlo, porque, o sea, de nuevo, yo estudiaba 8 horas o 4 horas seguidas de apunte y lápiz y dale, y dale, y dale, y dale. Y ahora decir, quizás con 1 o 2 horas al día, tres, estoy bien. Nada. Y es como que eso también me tranquiliza mucho porque me puedo dar mis horarios de cursado y después ir intercalando ciertas sesiones de estudio y es como que eso ya te tranquiliza y te ayuda a mirarlo de otra manera. Tal cual, por ahí es. eh, a ver, yo siempre digo esto, pero porque es como lo que yo experimenté, digamos, en su momento, ¿no? Cuando me tocó a- hacer esta transición, este proceso de transformación propio interno. eh, por ahí tener la tranquilidad, la calma a nivel mental de que cada cosa, cada actividad tiene como su debido tiempo y espacio, ¿no? O sea, estar cursando y estar realmente concentrado y focalizado en ese momento, o sea, no estar pensando en lo que voy a hacer después, en cómo voy a estudiar la materia, sino decir, tengo una estructura para lo que tengo que hacer durante la clase, para lo que tengo que hacer después también, para el resto del día. Entonces no estoy pensando en qué momento voy a ir al gimnasio, en qué momento me voy a cocinar, qué voy a comer. No, no, no. O sea, cada cosa, ¿no? A nivel mental tiene como su tiempo y espacio. Lo mismo cuando te sentás a estudiar, decir, tengo estas 2 horas para estudiar, que tienen su estructura, que tienen su... Y después, cuando termino estas 2 horas, tengo tiempo y espacio destinado para esta otra actividad. Lo mismo con el fin de semana, es decir, no hace falta que me sienta a estudiar o que todo mi tiempo disponible esté abocado a la carrera, ¿no? Por esta ansiedad de, ay, si no soy mal estudiante, si no me va a ir mal, los otros están estudiando más que yo. No, yo sé que tengo ese tiempo estructurado, sé cuánto tiempo necesito de estudio para justamente esto, hacer los ejercicios, para preparar un tema, o sea, tener la capacidad de dimensionar la materia
en pos de eso, armar una planificación y que esa planificación después te da calma y te permite rendir mejor también en cada momento del día, ¿no? Sí. Porque se calla un poco este ruido y esta ansiedad de, ay, estoy haciendo esto, pero debería estar estudiando, no esta culpa, o estoy estudiando, pero estoy pensando en que le dije que no a esto otro, o que postergué esto otro, y ¿no? Es como una vocecita ahí en la cabeza que cuando la logramos callar, realmente la paz que uno siente, eh, es como cuando hay quizás, no sé si te pasó alguna vez, hay algún ruido que quizás conscientemente no te das cuenta, pero cuando ese ruido se apaga, te das cuenta que había un ruido, Ay, ¿no? sí, Algo que te sí, estaba sí, sí. molestando. Eh, no sé, suele pasar con el aire acondicionado, esas cosas que por ahí estás en el ambiente y no te das cuenta, y cuando se apaga es como, wow, había algo que me estaba molestando. Bueno, esto es un poco lo mismo, la misma sensación. Eh, y sí, tal cual como vos decís, es mucho más importante saber sostener el proceso que la perfección de ese proceso. ¿Por qué? Porque el proceso nunca va a ser perfecto. O sea, hablando de lo académico, nunca vas a estar 100% al día, nunca se va a cumplir al 100% la planificación. O sea, a vos seguramente te ha pasado esto de, bueno, un tema que lleva un poco más de tiempo, o que cuesta un poco más, o no sé, un día, qué sé yo. Quizás a nivel externo te enfermaste, te fuiste de viaje, de vacaciones, surgió cosas que van modificando lo que uno planifica idealmente para el día a día. Y la cuestión no está en buscar que ese proceso sea cada vez más rígido y que sea 100% perfecto, sino en esto, buscar que sea funcional. No me pude sentar a estudiar hoy, no pasa nada, porque yo sé cuál es la cantidad de tiempo exacta de la actividad puntual que debo redistribuir el resto de los días. Y como el resto de los días tienen una estructura, sé en qué momento del día o de qué manera o cómo compensar, por ejemplo, ese atraso. Entonces, Sí. digamos, tenés estas versatilidades y estas herramientas para ir afrontando eh, el vaivén, la vorágine del día a día. Que también, a ver, en la cursada es un poco todo más susceptible, ¿no? Porque tenés el cronograma del docente, que el feriado, que el esto, que, o sea, es como un proceso mucho más dinámico que va cambiando constantemente. Semana a semana Eh, cambia eso. sí, 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 tal cual. Porque también no depende 100% de uno, ¿no? Eh, bien, así que para el año te proyectas con estas materias cursadas, estos dos finales que, si bien no son urgentes, bueno, están ahí en la lista para ser liquidados, así que ya en la mesa de julio o quizás en la de diciembre, ya tenés la estructura y las herramientas para poder eh, afrontarlos. Bueno, y la buena noticia también es que fuera del proceso 1-1 vos vas a seguir estando dentro del programa, así que de acá hasta que te recibas vas a seguir teniendo todo el soporte de protocolo 3, así que ante cualquier, justamente ante cualquier versatilidad que no se pueda resolver, ahí estaremos nosotros. Em, sí, 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 es que es así, o sea, como te digo, Sí, vos lo viviste en el proceso, a medida que va avanzando y va evolucionando la carrera, uno también va evolucionando, o sea, la sí. Petra de hoy no va a ser la misma Petra de acá a 2 años cuando ya, o de acá a un año cuando ya estés terminando la carrera, ¿sí? Y también las materias, los planes, todo va evolucionando y va cambiando y uno se enfrenta a diferentes dificultades, entonces es clave poder tener también un soporte para ir haciendo esos pequeños ajustes que son los que hacen que nunca más vuelvas al cuello de botella inicial, que, bueno, en tu caso fue esa situación, ese punto de inflexión del 2025, del cual ya no había, no veías una salida, ¿no? Sí. Eh, Así que bueno, de eso se trata. Ya para ir cerrando, Petra, ¿qué le dirías a un estudiante, una estudiante, que esté en la misma situación hoy en la que vos estabas allá en noviembre del 2025, que no está pudiendo avanzar, que destina un montón de tiempo y energía al estudio, pero que aún así ese tiempo, esa energía, esa inversión no se termina de traducir en resultados, en avances en la carrera, que quizás ya está viendo que la forma actual de hacer las cosas no le viene funcionando, pero que tampoco sabe si hay otra forma distinta o si quizás lo que le funciona a otro le puede llegar a funcionar. ¿Qué le dirías? ¿Qué consejo le darías? ¿Qué te hubiese gustado que te dijeran a vos en ese momento? Primero que no estás sola. Ah, eso parece poco, pero es un montón. Sola no estás, vas a tener siempre gente.
o bueno, solo, eh, siempre vas a tener gente alrededor que va a querer ayudar. De eso no, casi nunca hay duda. Y después que no está mal pedir ayuda. A mí yo del pasado me diría eso. Y yo sé que hay muchos que están en la misma situación que yo. No está mal pedir ayuda. Es más valiente pedir ayuda que encerrarte solo. Eh, y lo veo ahora después de varios años de carrera y bueno, y también de psicólogo y de todo. Eh, Pedir ayuda no está mal, no estás loco por pedir ayuda. Todos necesitamos un empujoncito, sea con compañeros, sea con psicólogos, sea con el protocolo, sea con lo que sea. Todos necesitamos un empujoncito como para poder decir, llego a ese lugar al que quiero estar. Eh, y después que disfrute el proceso. Porque, a ver, a mí me parece que es algo fundamental disfrutar el proceso de la facultad, disfrutar el proceso del protocolo, porque si uno está siempre tan cerrado en cierto punto, no disfrutás, te terminás estresando y la terminás pasando mal. Y a mí me pasó que casi dejo la carrera por mal emocional y mental de estar tan cerrada, eh, y el miedo al disfrutar lo que yo estoy haciendo. Eso yo creo que no se debería ni cuestionar ni debatir si es necesario o no. Es necesario. Si uno no disfruta lo que está haciendo, no hay manera de poder sostenerlo si no lo disfrutas. Así Tal que cual. yo creo que eso es lo que me diría. No, y sin miedo, sin miedo. Yo me acuerdo de la primera reunión que tuvimos, yo estaba temblando de los nervios que tenía y del miedo que tenía de decir, estoy pidiendo ayuda. Sin miedo, o sea, estamos todos básicamente en la misma situación. Algunos más que otros, algo un poco más complejo, menos complejo, pero estamos todos acá. Y la verdad que, nada, que esté tranquila y que no tenga miedo. Eso me diría a mí misma. Tal cual, tal cual. Por ahí también saber diferenciar como ese miedo de la incertidumbre, ¿no? O sea, todo lo nuevo que hagamos siempre va a generar un cierto grado de incertidumbre, pero eso no necesariamente significa que no haya que ir por ese camino, ¿no? Sí, 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 sí. Y relacionado a tu proceso puntual, que creo que es lo que fue clave, y a ver, en tu proceso y en general lo vemos como patrón con todos los estudiantes que realmente logran hacer este clic, logran hacer este proceso de transformación, es el nivel de apertura, ¿no? Apertura a nivel predisposición, a nivel mentalidad, y también el animarse a quemar los barcos, como decíamos hace un rato, ¿no? Es decir, no hay vuelta atrás, o sea, no es una opción seguir por el mismo camino que uno ya viene transitando por una cuestión de que, a ver, mismo camino, mismos resultados. O sea, hay que hacer un cambio si los resultados que Sí o estamos sí. viendo no son los que queremos, los que esperamos, o si nos estamos desgastando nosotros en ese proceso. Porque como Sí, vos decís, quizás los resultados están, pero nos estamos desgastando y tenemos que seguir 3 años más así, ¿no? Entonces, eso también es fundamental, el nivel de apertura y, y animarse a quemar los barcos y a enfrentar desafíos nuevos, sí, herramientas nuevas. Eso es clave. A nosotros nos da gusto trabajar con estudiantes como vos que, digamos, están tan predispuestos y entienden esto, ¿no? O sea, la responsabilidad de, che, sí, tengo las herramientas, me las dieron, me las enseñaron, las tengo en la mano, ahora tengo que ir yo a ajustar la tuerca, digamos. sí, Es como asumir ese grado de responsabilidad que aplica para todo, o sea, mismo psicólogo viene, te da herramientas, pero si vos después seguís repitiendo patrones, medio que, que no hay sí, cambio, no o sea, sirve, sí, es como que hay un cierto umbral que tenés que superar vos a nivel personal, ¿no? A nivel superación. Creo que vos lo has entendido súper bien, lo has llevado a la práctica y es lo que hoy te permite tener este grado también de autonomía, ¿no? De entender las reglas del juego, saber mirar el tablero completo en lugar de casilleros aislados y bueno, y poder formarte como la ingeniera química que pronto tendremos el placer de anunciar, ¿sí? Veremos la foto ahí con el cartel de ingeniera al frente
del cartel de la facultad. Yo creo que todos cuando entramos en la carrera siempre mantenemos como ese norte, ¿no? O sea, ante Sí, cada examen, ante cada desafío. Yo personalmente cada vez que aprobaba un examen, imagínate en mi carrera tenía 50 materias, cada vez que aprobaba un examen volvía esa imagen en mi cabeza, ¿no? Decía, ya estamos cerca. Eh, así que sí. Bueno, Petra, muchas gracias por haberte animado a compartir tu experiencia, por el tiempo dedicado. Yo creo que más de un estudiante se va a sentir súper identificado con tu situación porque de vuelta, más allá de los casos puntuales, los problemas académicos se repiten. No, uno no es único en el mundo, en el buen sentido, ¿no? O sea, no es que haya algo mal en vos si tenés un problema, es simplemente saber adquirir las herramientas para superarlo, así que yo creo que más de uno se va a sentir súper identificado y también va a tener esa cuota de aliento de tu parte de que realmente se puede dar ese sí se giro puede. 180 Sí. y estar en otra situación. Así que buenísimo. ¿Algo más que quieras agregar antes de cerrar? No, nada, agradecerles también a ustedes por el espacio y dejarme también contar una partecita de mi historia. Que bueno, nada, espero que alguien lo escuche y diga, sí soy esa chica. Seguro que Y sí. que no, nada. Y si puedo ayudar a alguien, mejor. Seguro que sí, seguro que sí. Bueno, se cumplió tu promesa de ser el próximo caso de éxito, así que ya lo podés tachar como objetivo cumplido. Como objetivo. Exactamente, sí, sí. Lo voy a Qué sacar lindo, qué lindo. del to-do list. Lo voy a tildar. Me encanta, me encanta. Bueno, veremos quién es el próximo caso de éxito. Quizás alguien que esté escuchando este episodio sea el próximo caso de éxito. Esperemos que sí. Bueno, vamos a dejar de grabar. Muchas gracias por quedarte hasta el final de este episodio. Si este podcast te ayuda de alguna manera, te pido el gran favor de que me dejes una calificación de 5 estrellas en Spotify. Te va a llevar pocos segundos y es muy importante para poder llegar a más personas con este mensaje. Espero volver a encontrarte en el próximo episodio.